Buenos días chicos, vamos a continuar con nuestras clases de química. Bueno, recuerden que anteriormente vimos un poco en cómo estaba relacionado o cómo estaba formado un átomo. Vimos algunos modelos de ellos y también vimos el cómo es que descubrieron cómo era la forma en la que se emitía la radiación, ¿ok? Bueno, lo vimos a grandes rasgos. Con respecto a esto, hay que ver el por qué algunos elementos son más inestables. Algunos de ellos tienen que ver con los tipos de isótopos que vayamos a ver. ¿Pero qué es un isótopo? Cabe mencionar que cada isótopo de un mismo elemento tiene el mismo número atómico Z, pero cada uno tiene un número másico diferente A. Con respecto a esto, pues entonces el número atómico corresponde al número de protones y el número másico corresponde a la suma de neutrones y protones del núcleo. Por lo tanto, un isótopo va a tener una diferencia de neutrones en su núcleo. Y esto es lo que va a hacer que hagan esta diferencia, que haya distintas variaciones aunque se hable de un mismo elemento. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, hay el oxígeno que tiene 3 isótopos, en el cual tiene un número atómico que es 8, pero en sus isótopos va a haber uno que tiene 8 protones, 8 neutrones, otro va a tener 9 neutrones, 10 neutrones. Al haber estas variaciones, cuando se suman el número atómico y el número cuando se suman el número atómico y el número de neutrones, pues vamos a tener isótopos con número de masa 16, 17 y 18 respectivamente. Otro ejemplo es, por ejemplo, acá les pongo el hidrógeno. Hidrógeno con un neutrón, con 2 neutrones y 3 neutrones. Y 2 neutrones. En este caso se podría decir que, aunque hablamos del mismo elemento, como estamos mencionando, el número de neutrones va a hacer que el número de masa se vea modificado, y gracias a esto pues vamos a poder identificar los distintos tipos de isótopos que pueden haber del mismo elemento. También los isótopos ligeros, que son aquellos que tienen pocos neutrones y protones, tienden a igualar la cantidad de neutrones y protones, mientras que los isótopos pesados suelen tener más neutrones que protones. Esto nada más es como una nota informativa, ¿ok? Refiriéndonos a los isótopos, recuerden que hablábamos del número másico, que quiere decir que es el número atómico más el número de neutrones. Sus símbolo sería del número másico una A mayúscula, del número atómico una Z mayúscula y el número de neutrones una N mayúscula. Como habíamos dicho, por ejemplo, con el oxígeno, pues tenemos uno que tiene 8 protones y 8 neutrones, otro que tiene 8 protones y 9 neutrones, y 8 protones y 10 neutrones, ¿ok? Si se fijan, es muy sencillo obtener el número másico, solamente es una suma obteniendo o contando ya con los anteriores cantidades, ¿no? Que era el número atómico y el número de neutrones. Con respecto a esto, lo que les pido en este ejercicio o en esta tarea es indicar cuántos neutrones contienen los siguientes isótopos. Les estoy dando el de hidrógeno, carbono y 2 carbonos. Si se fijan, les estoy dando el número atómico, que es Z, y el número másico, que es A. Entonces tienen que hacer un despeje para obtener el número de neutrones, ¿ok? Bueno, continuamos. Si hablamos de isótopos y de elementos, pues hay que mencionar que los elementos se pueden encontrar en la naturaleza, pero pues pueden estar configurados de distinta manera, como vimos con los isótopos. La masa que aparece en la tabla periódica de los elementos es el promedio de todas las masas de los isótopos que se pueden encontrar de forma natural. Por ejemplo, un isótopo natural es el hidrógeno.
Tiene 3 isótopos el hidrógeno, pero cabe mencionar que son naturales, que es el protio, el deuterio y el tritio. Estos isótopos son usados como combustible para la fusión nuclear y en el aspecto de las armas nucleares también. Acá les pongo sus ejemplos de cada uno de ellos: el hidrógeno, que es el común que nosotros conocemos, que es 1 y 1, el deuterio, que es 2, 1, y el tritio, que es 3, 1. ¿Ok? Acá, como les decía, estos son ejemplos, pero hay que recordar que se habla de los isótopos naturales. Pueden haber isótopos artificiales, pero para la tabla periódica solo se van a utilizar o se van a considerar aquellos que se puedan encontrar en la naturaleza. ¿Ok? Bueno, si estamos hablando de número másico y demás, hay que considerar también el peso atómico. El peso atómico es la masa promedio de un átomo de un elemento que se determina tomando en cuenta la contribución de cada isótopo natural. En esto, la unidad especial de masa, o mejor conocida como UMA, que es también la unidad para pesos atómicos, y entonces te va a decir que, por ejemplo, en cuestión del carbono 12, se define como que tiene una unidad de masa de 12 UMAs. La masa de otros isótopos de los elementos se determina con relación al carbono 12, debido a que su masa es muy próxima a la de un protón y se expresa en unidades de masa atómica. ¿Sí? O sea que nosotros vamos a utilizar como base de medida o para considerar las demás masas al carbono 12 por esta situación. ¿Sí? Acá les pongo las partículas subatómicas, que es el electrón, el protón y el neutrón. Del electrón, su masa es 9.11 por 10 a la 26, bueno, al menos 26 gramos, con una carga eléctrica de menos 1, el protón de 1.672 por 10 a la menos 24, que es positivo, bueno, carga eléctrica positiva, y el neutrón, que es 1.675 por 10 a la menos 24, y su carga eléctrica es neutra. Si se fijan, es muy poca la diferencia entre un protón y un neutrón, más sin embargo, sí tienen cierta variación. ¿Ok? Hay que considerar que en el cálculo del peso atómico se usa la contribución de cada isótopo, así que en base a estas contribuciones, a los isótopos de cloro, por ejemplo, su peso atómico sería el siguiente. Por ejemplo, tenemos aquí que el cloro, tenemos el isótopo 35 y 37, y tiene una masa isotópica en el cloro 35 34.97 UMAs con un porcentaje de 75.53. El cloro tiene una masa isotópica de 36.96 UMA con un porcentaje del 24.47. Considerando estos datos que nos están dando, para obtener el peso atómico tenemos que sumar o considerar como a cuántos, bueno, cómo están relacionados cada uno de los isótopos. ¿Cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, tenemos el cloro 35, que tiene una masa isotópica de 34.97. Entonces lo vamos a multiplicar por su porcentaje, que se convirtió en decimales, y ya nos tenemos que tiene un peso isotópico, o peso atómico, perdón, de 26.41 UMAs. Del cloro se hace lo mismo, pues masa isotópica por su porcentaje, y nos da un 9.04 UMAs. Entonces, para el peso atómico tenemos que sumar el peso atómico de cada uno de los isótopos, que sería el cloro 35 más cloro 37, y nos da ya un peso atómico de 35.45 UMAs. Considerando esto, les pido calcular el peso atómico del silicio, pero acá les pongo sus datos. Pongo la masa isotópica de cada uno de esos isótopos del silicio y el porcentaje que corresponde a cada uno de estos isótopos para que puedan proceder a los cálculos correspondientes.
Bueno, acá les pongo un ejemplo de la tabla periódica de los elementos. Les estoy poniendo su número atómico, el símbolo químico, su masa atómica y obviamente su nombre. Acá, si se fijan, ya por medio de cada una de las familias se está identificando los elementos correspondientes. Si se fijan, por ejemplo, del grupo 3 al grupo 12 son puros metales de transición. Los del grupo 19 son puros gases nobles. 17 son halógenos. Algunos elementos del grupo 14, 15 y 16 del periodo 2, 3 y 4 son no metales y etcétera, ¿no? O sea, aquí les estamos poniendo ya bien, bueno, ya una separación más adecuada, pero un poco más grande para que puedan visualizarlo, ¿ok? Bueno, considerando esto, porque cabe mencionar que es importante que tengamos nosotros nuestra tabla periódica y que podamos ubicar los elementos. ¿Por qué? Porque para algunos cálculos se necesitan ciertos datos que se ven en la tabla periódica, ¿ok? Bueno, tomando esto en cuenta, hay que mencionar que las sustancias van a tener ciertos cambios. En esto, los compuestos están formados por dos o más elementos. Y obviamente la fórmula de los compuestos incluye el símbolo de cada elemento que lo está conformando y cada símbolo va a estar seguido de un número que va a indicar el número de átomos que están presentes en esta sustancia. Como sabemos, o la sustancia más común que conocemos es el agua, que es H2O. Quiere decir que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por ejemplo, tenemos acá dice cómo indicar cómo está formado el siguiente compuesto y cuáles son los elementos. Te dice su nombre común, que es sal de mesa, y su fórmula, NaCl. Entonces en la tabla periódica buscamos a qué corresponde cada símbolo y coincidimos o vemos que es sodio y cloro. Como en estos no tienen ningún subíndice, quiere decir que tenemos un átomo de cloro y un átomo de sodio. Si se fijan en esto no hay más, nada más es ver esto y ya podemos obtener qué elementos son los que los conforman. Considerando esto, les pido que me digan qué elementos conforman, qué elementos y cuál es su relación del azúcar común o sacarosa. Les pongo su fórmula C12H22O11 y del bicarbonato de sodio, que es carbonato ácido de sodio, NaHCO3, ¿ok? Quiero que me digan qué elementos son los que los están conformando y cuál es su relación, ¿ok? Bueno, considerando esto, hay que mencionar que una unidad de medida para considerar las sustancias y los elementos es el mol. Se utiliza para expresar la cantidad de una determinada sustancia en el sistema internacional. Para mencionar o para calcular la masa molecular, se suman las masas atómicas de cada elemento participante, multiplicada por el número de veces que aparece y el número resultante se expresa en gramos. El mol va a ser la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas, átomos, moleculaciones, etc., como existen 12 gramos del isótopo de carbono 12. Recuerden que el carbono 12 lo estamos considerando porque su masa es muy similar a la de un protón, ¿ok? Un mol de cualquier compuesto contiene siempre una cantidad de moléculas igual al número de Avogadro. El número de Avogadro va a ser 6.02 por 10 a la 23 y se utiliza mucho para efectuar los cálculos químicos, permitiendo realizar conversiones entre gramo y la unidad de masa atómica. Aquí les pongo unos ejemplos y bueno, nada más que por el tiempo los revisamos un poquito más detenidamente en el siguiente video.